Cuando arrancamos el programa les comentaba acerca de las particularidades que cada uno tiene en esta pandemia y que se vuelve lo más importante. Y es real, pero a la vez hay que equilibrar entre todo lo que aparece en el escenario, por parte del Estado, por parte de los dirigentes y por parte de la sociedad, que también tiene que poner su granito de arena en la paciencia. Una de las cuestiones fundamentales que se presentaron es la situación de los varados. Hay varados argentinos en todas partes del mundo. Hemos recibido nosotros un montón de solicitudes para tratar de visibilizar cada uno de los casos. Es imposible porque son muchísimos, muchísimos, muchísimos y cada uno, por supuesto, tiene su emergencia o su urgencia. Uno de ellos es Guido de la Rosa. Él es argentino y está varado en Bali, Indonesia, nada más y nada menos. Guido, buenas noches. Gracias por atendernos. No sé qué horario es allí. Buenas noches, Diana. Gracias a ustedes por contactarme. Contame ahora, en Indonesia, ¿y qué hora es? Acá son las 10 menos 20 de la mañana. Claro, estás en el futuro. Claro. Correcto. Nos saluda desde el futuro, Guido. Guido, contanos cuándo te fuiste de la Argentina, cuándo llegaste a Indonesia y cuál es tu situación actual. Yo salí de Argentina el día 3 de marzo. Esto fue un día antes que apareciera el primer caso de coronavirus en la Argentina y varios días antes que se decretara la pandemia a nivel mundial. Yo llegué a Indonesia el día 17 y tenía que volar para la Argentina el día 24 y desde el día 24 de marzo estoy varado aquí. Ajá. Sin poder hacer nada, no puedo tomarme un avión porque acá no se puede ni entrar ni salir del país. Bueno, en realidad la situación es cuasi mundial. Han cerrado sus fronteras casi todos los continentes. Vos estás en contacto con otros argentinos. ¿Dónde están viviendo? Porque si vos tenías alojamiento, me imagino que hasta el 24 de marzo. ¿Cómo fueron solventando cada uno de los gastos? ¿Con quién estás? Yo estaba en un hotel y con esto del coronavirus todos los hoteles fueron cerrando, me fui moviendo a otro hasta que cerró el último y me puse en contacto con varios argentinos que están varados acá en Bali y alquilamos entre 6 una casa que la vamos renovando semanalmente. Claro. Esperando siempre noticias de que el gobierno nos abra las puertas para poder volver, porque en realidad nosotros no es que estamos varados porque las aerolíneas no hayan salido, porque las aerolíneas siguen volando. Nosotros estamos varados porque el gobierno argentino nos cerró las puertas y no nos deja volver. Es una situación igualmente que se está dando en todos. ¿Ustedes están en contacto con alguien del consulado, cancillería, alguien? Nosotros estamos en contacto diario con el cónsul Martín Costanzo. El diálogo es fluido, pero por supuesto que al estar bastante lejos, la capacidad de respuesta y de resolución es casi nula, porque yo particularmente soy hipotiroidista y tomo un remedio a diario y acá no lo conseguí. Me he recorrido hospitales con riesgo de contagio de coronavirus, he ido a farmacias y acá en Asia no está la dosis que yo tomo en la Argentina. Entonces, de la misma manera que yo tengo este inconveniente, lo tienen muchísimas personas acá. Hay personas de riesgo, hay personas mayores, hay diabéticos, hay un señor grande que no sabemos si tuvo coronavirus o no, pero estuvo con mucha fiebre y en los hospitales no lo atendieron. La realidad es que la situación es bastante complicada. Ahora, que el cónsul, por ejemplo, le elevás un pedido de necesidad por medicación, ¿y qué respuesta te da? El cónsul nos envió un correo que teníamos que llenar un montón de formularios, que el remedio tenía que ser llevado a Cancillería en la Argentina por algún familiar nuestro y que el remedio iba a llegar alrededor del 20 a Jakarta y después tenía que llegar a Bali. Es bastante largo. Ahora, yo la verdad hay algo que no yo ya me termino quedé sin remedio, ya lo tuve que salir a comprar. Entiendo la situación. Vos, antes de irte de viaje, ¿no te planteaste si viajar o no? ¿En algún punto no fue una duda? Porque la situación en Asia se vio complicada desde el inicio. De hecho, es el lugar donde se originó todo. Sí, esa es una pregunta que me hicieron muchas personas. La realidad es que cuando yo salí, el principal país que tenía los casos era China. El resto de los países tenía casos confirmados. En Europa ya había casos confirmados.
pero no tenía la dimensión que tiene esto hoy. La realidad que por lo menos lo que yo he visto, porque yo previo a estar en Indonesia estuve en Singapur y antes estuve y en Tailandia, la letalidad de la enfermedad es impresionante. Bueno, pero Quizás justo viajaste al continente donde estaba todo. Si bien era solamente China, ya era una situación que alarmaba demasiado. Acá está Facundo, que también te quiere preguntar. Hola Guido, buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? O buen Buenas día noches. para vos, en realidad. Ahí, Muchas gracias. ¿cuál es la situación hoy en Indonesia? En cantidad de casos, si tenés más o menos el número, los números, no sé si de casos o la situación en general, digamos, en la cotidianeidad. ¿Qué pasa con sus vecinos? Si todos se protegen, si usan máscaras, si no, si tienen la posibilidad de salir, si hay una especie de cuarentena, al igual que en la Argentina. Mira, acá en la Argentina, acá en Indonesia somos 135 argentinos varados. El gobierno de Indonesia ha reconocido en los medios que no fue transparente en la información que brindó a los ciudadanos. Hay cerca de 5.000 casos confirmados y 300 fallecidos. Eso es más o menos un 6% de la tasa de mortalidad. No hay una cuarentena obligatoria, pero nosotros, todos los argentinos, estamos acuarentenados. Primero, porque sabemos de la gravedad de la situación y segundo, porque sabemos que en caso de contagio nadie nos va a atender. Claro. Nosotros hemos ido a hospitales y nadie nos atendió. Yo estuve personalmente en un hospital 3 días seguidos, 3 horas, y nadie me atendió. Qué difícil es la situación de los varados. Yo lo único que te digo, Guido, es que son miles. Están llegando, de a poco van entrando al país. Hay toda una planificación para ir trayéndolos a los argentinos, pero realmente la situación es muy difícil y me imagino que cada uno ve lo que le toca vivir en algún punto. Facu, no sé si vos querías preguntarle algo antes de cortar. Era eso, le pregunté todo en uno, digamos. ¿Cuál era la situación en Indonesia? Porque la verdad que también en el día a día ya lleva prácticamente un mes varado en ese país. ¿Cómo es vivir en un país también con una situación grave? Porque esto afecta a todos los países del mundo. Gracias, Guido, por este contacto. Buenísimo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Ahora, hoy realmente, Facundo, estuvimos dando un repaso, si uno puede darse, por todas las cosas que toca, ¿no? La pandemia en el mundo. Los varados, la economía, las particularidades de cada uno con la gestión pública. Exacto, el rol del Estado que no es menor. No, algo que las deudas que tiene el rol del Estado con la ciudadanía argentina. Totalmente, y algo que mencionábamos en la entrevista con José Luis Espert, es la primera vez que el Estado tiene que salir realmente a salvar a la clase media, en este caso, incluso la clase media alta, que no trabaja porque está definitivamente parada la economía. Es la primera vez que ocurre, por lo menos en la Argentina, pero también en Estados Unidos, donde el propio Donald Trump le puso un cheque a 9 de cada 10 norteamericanos. Pero hay que tener plata para hacer eso, bueno. Facundo. La verdad que el país viene endeudado, sin problema, con recesión. Los que tienen que poner el motor, que como vos bien decís siempre, la clase media, los inversionistas, los emprendedores y demás, están todos prácticamente quebrados. O replegados también. Sí, lógico, la situación es muy complicada. Bueno, esto está siendo un desafío para todos, Quizás habrá a veces que pensar en mezclar y dar de nuevo, para ver cómo se reconfigura el nuevo panorama. Muchas gracias, Facundo, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos reencontramos mañana a las 20:30 con las noticias y a las 22, que a veces me equivoco y digo a las 23 nuestro porque viejo horario. pienso en que son las 23, en realidad a las 22.